En este video seguimos con el análisis de circuitos de corriente continua. En esta ocasión voy a hablarle sobre el análisis de malla o de lazo, o método de malla o método de lazo. El término malla se deriva de las similitudes en apariencia entre los lazos cerrados de una red y una malla de tela metálica. A pesar de que este método se encuentra en un plano más sofisticado que el de corriente de rama, incorpora muchas de las ideas presentadas. A mi juicio, este método es muy amigable a diferencia del método de nodos, ya que en el método de nodos debemos inspeccionar y pensar un poco más que a diferencia de este método de mallas. Este método de mallas me parece un poco más directo y más centrado en el cálculo. Pero la desventaja es de que al final nos da muchas ecuaciones, muchas más ecuaciones que el método de nodos. El método de nodos, las ecuaciones las podemos despejar de una manera más fácil, mientras que el método de mallas nos da muchas más ecuaciones que a la hora de despejar es un poco más complicado. Entonces, aquí les voy a hablar sobre los pasos. Asigne una corriente diferente en el sentido de las manecillas del reloj a cada lazo cerrado e independiente de la red. Indique las polaridades dentro de cada lazo para cada resistor según lo determine la dirección asumida para las corrientes de lazo en ese lazo. Aplique la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada lazo cerrado en el sitio en sentido de las manecillas del reloj. Nuevamente se eligió el sentido de las manecillas del reloj para establecer uniformidad. 4. Resuelva las ecuaciones lineales simultáneas, una ecuación por lazo cerrado, resultantes para la corriente de lazo asumida. Ejemplo, encuentre las corrientes a través de cada rama de la red de la figura. Entonces, algo muy importante es que las corrientes se van a asumir en el sentido de las manecillas del reloj, ya que muchas veces he visto que hay personas que asignan una corriente en este lazo hacia el lado derecho, hacia el lado del sentido de las manecillas del reloj, y luego ponen otra corriente hacia otro lado, en sentido opuesto. Ya automáticamente eso es un error grave y estaría malo. Ya todo ese ejercicio estaría malo. Entonces, eso es muy importante para las personas que están aplicando este método por primera vez. Lo segundo, recuerden que nuestro objetivo es encontrar ecuaciones con las corrientes asignadas por cada lazo. Entonces, en este caso, tendríamos la corriente de I1 y la corriente de I2. Entonces, el recorrido de la I1 pasa por la fuente de voltaje, luego por esta resistencia, luego por la otra y luego por esta fuente de voltaje. A esa misma ecuación se le suma negativamente la otra corriente, ya que va en sentido opuesto a esta corriente I1, que sería menos I2 por R2. Entonces, aquí tenemos el lazo. El lazo está planteado de una manera diferente como lo dije, pero al final es lo mismo. Aquí tenemos el lazo 1, tenemos que entran por el negativo, lo ponen como positivo y lo demás lo ponen negativo. Aquí tienen el recorrido B1, B2, E2. Tenemos que, cabe destacar que P1 es I1 por la resistencia de ohmio. Tenemos que E1 es igual a 5 voltios y aquí tenemos B2 que sería 6, sería este 6, de resistencia de 6 por la corriente que pasa por aquí. Esta corriente que pasa por aquí es I1 menos I2, que es directamente el planteamiento que yo hice
pero aquí es más directo. Se saca como factor común la resistencia de 6. I2 fluye a través del resistor de 6 ohms en dirección opuesta a I1, tal cual como se los dije. Luego para el lazo 2 tenemos E2 menos B2 menos B3. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos E2 menos B2 menos B3. Ese B2 sería aquí. Sería recorriendo esta malla, tenemos que I2 por 6 ohmios. También tendríamos un término que es I1 por 6 ohmios, pero negativo. Eso es lo que llaman aquí B2. B3 sería I2 por 2 ohmios. Aquí tenemos la convención. Aquí utilizan una convención diferente a las que le mencioné en mi comentario, pero es lo mismo. Cuando ordenamos las ecuaciones, despejamos el término independiente, llegamos a este resultado. Aquí, como son dos mallas simples, al resolver estas dos ecuaciones, se encuentra que I1 e I2 son I1 1 amperio y I2 2 amperios. Aquí utilizan un método de determinantes. Yo en lo personal resuelvo con esas ecuaciones sencillas como esta, lo hago por mi cuenta en el lápiz y el papel, pero normalmente yo utilizo el comando solve de la calculadora HP 50G. Pero cada quien es libre de utilizar cualquier programa, cualquier software, cualquier página web para resolver este tipo de ecuaciones, ya que cuando analizamos un circuito, nuestro objetivo no es saber aplicar, o sea, no es demostrar que sabemos aplicar métodos de solución de ecuaciones. Nosotros debemos aplicar el conocimiento de las leyes de Ohm, mallas, nodos, y como las cuentas son algo complicadas a veces para resolver sistemas de ecuaciones, por el tema de tiempo es recomendable utilizar software para resolver ecuaciones, ya que se asume que las personas que están viendo este video saben los diferentes métodos para resolver ecuaciones. Entonces, dicho esto, continuamos con el ejercicio y tenemos que debido a que I1 e I2 son positivas y fluyen en direcciones opuestas a través del resistor de 6 ohmios y la fuente de 10 voltios, la corriente total en esta rama es igual a la diferencia de las dos corrientes en dirección de la corriente más grande. Tenemos que la corriente más grande es I2. Por lo tanto, IR2 sería I2 menos I1, que eso da un resultado de 1 amperio. Como les dije, aquí podemos asumir que la corriente que pasa por aquí sería I1 menos I2. Ahora bien, hagamos un ejemplo un poco más complicado. Vamos a plantear las ecuaciones y hacer el análisis de malla. Recuerden que a diferencia del método de los nodos, aquí lo que nos interesa es tener ecuaciones en función de estas corrientes, ya que teniendo estas corrientes podemos encontrar otras variables de interés en el circuito. Por ejemplo, si tenemos la corriente I4, podemos encontrar el voltaje en esta resistencia o la potencia en esta fuente, y así sucesivamente. Otra cosa muy importante que hay que definir en las ecuaciones de malla es que es una supermalla. Estamos hablando de mallas en pequeños lazos. Una supermalla la asociamos con una fuente de corriente, como es en este caso. Aquí tenemos dos lazos y tenemos una fuente corriente entre ambos lazos. Entonces, aquí hacemos una supermalla que involucra I3 e I5. Hacemos este recorrido y aparte de este recorrido tendremos una ecuación extra que sería 6I2 sería igual a I5 menos I3 porque esta corriente va en sentido opuesto de esta fuente de corriente.
Por lo tanto, sería I5 menos I3 igual a 6I2, que esta es la ecuación de esta fuente de corriente. Las mallas 3 y 5 es lo que acabo de mencionar. Tenemos un recorrido de esta forma. Tendríamos 6 veces I3, 3 veces I5, y tendríamos menos I2 porque I2 menos 3 veces I2 porque esta corriente toca esta resistencia que se comparte con esta supermalla. Tenemos estas dos ecuaciones. Para la malla 1 tenemos este recorrido y tenemos contacto con esta malla de I2. Entonces, tendremos términos de I1 y términos de I2 negativo. ¿Dónde toca I2? ¿Dónde tiene relación I1 con I2? Pues en esta resistencia de 2 ohms. Entonces tendremos un término menos 2 veces I2. De resto, tenemos la suma de todas estas resistencias con I1. Entonces, tendríamos I1, 2, 4, 5S. 5S I1 menos 2 veces I2 igual a 3 veces B1. Yo normalmente hago el recorrido de esta forma. Pondría de este lado de la ecuación menos 3 veces B1 y luego lo despejara al lado derecho de la ecuación. Para la malla 2 vamos a tener términos de negativos de I1 por 2 y menos I3 por 3 y menos I4 por 2. 2 veces I4. Aquí tenemos menos 2 veces I4 menos 3 veces I3 y menos 2 veces I1. Y tendríamos positivo la suma de todas estas resistencias con esta corriente, que sería 8 veces I2. Ya hemos hecho la supermalla, simplemente faltaría esta ecuación, la de I4, que tendría relación únicamente con I2. Tenemos menos I2, 3 veces I4, que sería 2 más 1, 3 veces I4. Y tendríamos, como entramos por el lado positivo de la fuente, tendríamos 5 voltios. Pero al despejarlo al lado derecho de la ecuación, encontramos menos 5 voltios. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ecuaciones. La relación de dependencia de la fuente. Tenemos que B1 es 3 veces I2 menos I3. Ahora bien, teniendo todas estas ecuaciones, podemos plantear una matriz para resolverla a través de la calculadora o cualquier software para encontrar estas variables. Nos quedaría de esta manera. Debemos respetar el orden de las corrientes. I1, I2, I3, I4. Algo importante que se me olvidó mencionarles que cuando esto es arbitrario, nombrar las corrientes. Podemos poner que I1 es aquí, I2 es aquí, 3, I4, etc. O podemos poner I1, 2, 3, 4 y 5. Eso no va a tener ningún efecto. Entonces, cuando planteamos la ecuación, por lo menos tenemos 5, 5 y 1, 5 y 1. En esta otra tenemos 2, 8, 3 y menos 2, 2, 8, 3 y menos 2. En la última ecuación, por ejemplo, tenemos menos 6, menos 1. Tenemos menos 6, menos 1. Y recomiendo organizar todas las ecuaciones
tener los términos independientes. Por ejemplo, aquí tenemos que B1 es 3 veces I2 por menos I3. Esto hay que introducirlo en esta ecuación y al despejar y acomodar I1, I2 y 3 tendremos esto, que esto sería I1 menos 11 veces I2, 9 veces I3, y como ya la ecuación no tiene más términos ni en I4 ni en I5, aquí se pone en 0 y el término independiente que es 0. Estas dos ecuaciones que tienen términos independientes como menos 5, la ecuación 4, y esta ecuación, la ecuación 5, que tiene 6, se pone de este lado. Entonces, como les dije, es recomendable acomodar primero todas las ecuaciones y luego las metemos en una matriz y las solucionamos por cualquier método de solución de ecuaciones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Es muy difícil resolver esto por determinantes o sustituyendo una ecuación en otra. Pasaríamos toda la tarde resolviendo y es muy probable que nos equivoquemos. Entonces, vuelvo y repito, mi sugerencia es utilizar la calculadora o algún software que nos permita resolver estas ecuaciones. Y al tener todas estas corrientes, podemos encontrar potencia, voltaje y cualquier variable de interés. Con esto finalizo el video. Hemos visto lo útil de este método de malla. Es una muy poderosa herramienta. Es un poco más complicado respecto a resolver ecuaciones que el método de nodo, pero es muy amigable, ya que no hay que inspeccionar tanto el circuito. Simplemente escribir las ecuaciones, verificar y resolver. Con esto finalizo el video. Nos vemos en el próximo video para seguir estudiando herramientas, para seguir estudiando circuitos de corriente continua.